Ok. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Les saluda su profesor de Programación 5, Manuel Beiro. En esta ocasión vamos a adentrarnos entonces en el curso. En las próximas semanas, desde hoy hasta las próximas 4 semanas, vamos a ver el curso de Programación 5, que, como ya saben, vamos a estar utilizando el Visual Basic, visualbasic.net específicamente, para hacer todos nuestros programas. Vamos a estar viendo cómo se utiliza. Interesante Programación 5 porque ya vamos a adentrarnos entonces en un lenguaje de programación que usa una plataforma muy moderna como es Visual Studio, en la cual se pueden hacer programas para diferentes dispositivos, incluyendo dispositivos celulares, dispositivos para tablet, computadoras, desktop, laptop, servidores, grandes programas. O sea, ya con Visual Studio usted pueden orientarse a programar en diferentes dispositivos, diferentes plataformas, inclusive diferentes lenguajes. Nosotros vamos a estar viendo el lenguaje visual, Visual Basic dentro de Visual Studio, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. Y bueno, vamos a iniciar entonces con los temas que ven aquí en pantalla, que son la programación orientada a objetos, ¿sí? Sin duda alguna, cuando estamos hablando de ya VisualNet o Visual Studio Net, todo lo que vamos a manejar dentro de la programación es orientada a objetos. Así que definitivamente que ese paradigma de programación nosotros lo tenemos que tener muy claro, por eso comienzo con este tema, porque todo lo que vamos a ver dentro de Visual Studio es un objeto y tiene características de objeto como tal. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es describir cómo se maneja el paradigma de programación orientada a objetos y cuáles son las peculiaridades que tiene este paradigma, porque de aquí en adelante, como les dije, los vamos a seguir viendo. Bien, entonces los temas van a ser programación orientada a objeto, técnicas de programación orientada a objeto, las clases, cómo se definen clases y los miembros de las clases. ¿Sí? Eso sería el principio de la programación orientada a objeto. Y obviamente después vamos a ponerla en práctica viendo directamente un programa ya en Visual Studio. ¿Sí? Vamos entonces a primero a ver la parte teórica y como ya saben, hoy es el primer día, así que primero vamos a ponernos al corriente de cómo va a ser la dinámica de estas reuniones, cómo va a ser la dinámica de las calificaciones, cómo nos vamos a estar comunicando. ¿Sí? Entonces pasamos a eso de una vez. A ver, objetivos generales del curso. Adquirir una visión amplia de las técnicas de programación orientada a objetos utilizando el lenguaje Visual Studio Net. Para ese objetivo general, vamos a ir paso a paso con estos objetivos específicos. Aplicar las reglas de la programación estructurada aprendidas en cursos anteriores, combinadas con el concepto de eventos. ¿Sí? Voy a subrayar esta parte de eventos porque es importante que lo tengamos en cuenta, que de ahora en adelante vamos a ver mucho en visual todo lo que es eventos, que básicamente son acciones que desencadenan otras acciones. Entonces, esos son eventos. Es una acción que tiene consecuencias y también tiene repercusiones en otros eventos. Entonces, es importante que lo vamos a empezar a ver todo este término de eventos. Conocer las ventajas e inconvenientes de la programación visual, explicar los conceptos básicos y la terminología de la programación orientada a objetos. Bien. Otros objetivos específicos que podemos ver sería conocer la sintaxis y características fundamentales de Visual Basic Net, usar declaraciones comunes para implementar controles de flujo, bucles y manejo de excepciones, crear métodos, ya sean funciones o subrutinas, que puedan retornar valores y recibir parámetros. De hecho, desde hoy vamos a empezar a ver aplicar estos objetivos específicos. Bien, evaluación del curso. Todo lo que estuvimos viendo, ese paso a paso que vamos a ir llevando, que vimos en los objetivos específicos, los vamos a medir los conocimientos adquiridos con estas herramientas que tenemos a continuación, que son 2 quizzes individuales o 2 cuestionarios digitales, como quieran verlos. Son cuestionarios que se van a hacer semanalmente, van a ser 2 y tienen un valor cada uno de 10%. O
sea, el valor total sería 20% de su nota final. Cada quiz vale 10%. Va a haber 2 tareas grupales. Recomiendo entonces que desde hoy puedan ir armando grupos de 2 o 3 estudiantes, no más de 3, 2 o 3 estudiantes para hacer 2 tareas grupales que cada una va a valer 15 puntos. En estas tareas grupales, principalmente ahí es donde les voy a colocar que hagan prácticas sobre programas que yo les voy a estar ubicando para que ustedes me vayan haciendo, ¿sí? Va a haber un examen parcial que tiene un valor de 20% de la nota y el proyecto final que tiene una valoración más grande que todas las demás, como siempre, el proyecto final vale 30%. Entonces, con esto completamos el 100% de la materia, ¿sí? Serían entonces 2 quizzes individuales, 2 tareas grupales o talleres grupales, como quieran decirle, un examen parcial que es individual y un proyecto final que es grupal. Eso quiere decir entonces que voy a distribuir equitativamente. Individuales, básicamente, 3 tareas individuales y 3 tareas grupales, ¿sí? Y eso se va a dar desde esta primera semana hasta la 4ª semana. En este punto necesito entonces que me indiquen si tienen alguna consulta de la evaluación del curso, alguna pregunta con los quizzes, talleres, el parcial o el proyecto final. ¿Preguntas? Por ahora todo bien. Todo bien, todo claro, perfecto. Bien. Comencemos entonces. Bien, lo primero que quiero definir, aclarar, es, yo les recomiendo, ya le puse un video en la plataforma o un tutorial para instalar el Visual Studio 2019, específicamente el que dice Community, porque es gratuito, el que señalo ahí en anaranjado, es gratuito, y él tiene, va a tener todo lo que nosotros necesitamos para esta materia, ¿sí? No, no vamos a requerir más nada, solo con instalar el Visual Studio Community. Yo recomiendo el 2019 porque, digamos, es el más actual, ¿sí? El más reciente, así que aprovechemos las propiedades que tiene que es el más reciente, y no tengamos que entonces ir actualizando otras versiones más viejas, ¿no? Lo único que sí les comento es que por lo general sí requiere un poco de recursos más amplios de lo que usualmente nosotros trabajamos con otros compiladores, ¿verdad? Visual Studio implementa una gran cantidad de herramientas eh, que obviamente necesitan un espacio de disco relativamente grande comparado con otros lenguajes, y también un poco de memoria. Entonces, eh, vamos a esperar, ojalá que todos lo puedan instalar en su máquina. Si por alguna razón su máquina no tiene la capacidad, porque bueno, ya tiene algunos años, no tiene la cantidad de espacio en disco como para tener, poder instalarlo, pueden tratar de buscarse una versión más vieja, Visual Studio 2017 o Visual Studio 2015, 14 o inclusive Visual Studio 2012, que todavía quizás se pueda conseguir. Cada uno de ellos, cuando son versiones más antiguas o anteriores, usualmente espera menos recursos o requiere menos recursos para poder instalarse. Entonces, intenten el 2019, el tutorial ya está en la plataforma, él le va diciendo cómo configurarlo, traten de configurar lo básico, tal cual ese tutorial instala solo lo básico, porque obviamente se puede instalar muchísimas propiedades, pero entre más propiedades uno le instala, más recursos va a requerir. Entonces, el tutorial está dispuesto para instalar lo básico, lo de un programador básico que estamos comenzando, y no necesitamos más que eso. Así que sigan el tutorial y debería dejarlos pasar. Si no los deja, es porque definitivamente su máquina puede ser que no tenga los recursos, y ahí entonces intente ir en una versión anterior. Cualquier cosa igual me notifica. Igual, lo importante es los trabajos que tienen que hacer directamente con el Visual Studio son los trabajos grupales, ¿sí? Lo oriento así precisamente por si alguno en especial tiene un problema para instalar el Visual Studio en su máquina, por lo menos se pueda agrupar con otro compañero que sí tenga el Visual Studio y entonces puedan sin problema hacer las actividades grupales en conjunto, ¿sí?
y entonces las actividades individuales no necesitan el Visual Studio porque otras herramientas son las que van a llevar las actividades individuales. Las grupales sí necesitan el Visual Studio, pero como ya les dije, se pueden entonces unir a otra persona que sí lo tenga instalado. Bien. Comencemos entonces con lo que nos compete hoy. Hoy vamos a ver entonces todo lo que es programación orientada a objetos, o mejor dicho, las bases de la programación orientada a objetos, porque obviamente este paradigma de la programación orientada a objetos es muy grande, pero vamos a ver los conceptos básicos y los puntos más fundamentales para poder avanzar en lo que es la programación orientada a objetos, generando ya código para Visual Studio. Bien, comencemos entonces. La programación orientada a objeto, mejor conocida con sus siglas PES, o POO, también lo podemos ver con OOP, si son las siglas en inglés, ¿sí? Es la programación orientada a objetos, ¿sí? Y es un paradigma de programación que viene a innovar las formas de obtener resultados. Innovar, digamos, este concepto de innovar era quizás hace mucho tiempo atrás. Ya no es una innovación porque ya la programación orientada a objetos es un hecho, una realidad, y se está viviendo desde los 90 o desde desde los 90 ya la programación orientada a objetos estaba entrando de lleno. Hoy en día, los programas que ustedes ven, la mayoría de los programas que ven en aplicaciones web, en aplicaciones para Android, aplicaciones para Apple, todas estas son tecnologías que ya se hicieron con herramientas que utilizan la programación orientada a objetos. Así que innovar quizás ya no sea la principal característica de la programación orientada a objetos, sino que ya es un hecho, una realidad. ¿Sí? Bien, los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos y de salida específico, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. ¿Sí? Aquí entonces, lo principal que podemos indicar es que la programación orientada a objeto usa al objeto y a sus interacciones, ahí se lo puse en anaranjado, el objeto y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora y se basa en varias técnicas que pueden incluir la herencia, la abstracción, el polimorfismo y el encapsulado o encapsulamiento que lo vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para la construcción de un software. No es uno mejor que otro, sino que cada quien tiene una ventaja y desventaja. Nosotros tradicionalmente, o los lenguajes de programación que hemos visto anteriormente, programación 1, 2 y quizás programación 3, venimos a ver el paradigma de una programación que le decíamos estructurada, ¿sí? Una programación que normalmente sigue una secuencia o el compilador que revisa las instrucciones lo hace en secuencia. ¿Sí? Entonces, esa es una programación estructurada. La programación orientada a objetos no necesariamente se hace en secuencia, ¿sí? Sino que se verifica más que todo las interacciones que tienen con los diferentes objetos que vamos a estar creando en la programación. ¿Sí? Bien, en la programación orientada a objetos, las entidades central es el objeto. Y eso es, bueno, parece una redundancia, pero es súper importante entender que se orienta, ¿sí? Hacia el objeto. O sea, el objeto es lo principal o lo primordial en este paradigma de programación. ¿Sí? El objeto. Que son los tipos de datos que encapsulan con el mismo nombre las estructuras de datos, que tienen operaciones y tienen algoritmos que manipulan esos datos. ¿Sí? Un objeto se puede definir entonces como una entidad provista por un conjunto de propiedades o atributos y comportamientos y funcionalidades. Bien, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Entonces yo voy aquí a subrayar de que está compuesto por propiedades o atributos. Esto sería el primer elemento que representa un objeto. Tiene atributos, tiene propiedades y también tiene comportamientos o funcionalidades que más adelante lo vamos a llamar métodos. ¿Sí? Entonces, un objeto tiene atributos,
y también realiza operaciones o funciones que le vamos a llamar métodos. Las funciones, que son los métodos de los objetos, reaccionan con eventos, ¿sí? Y se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea. Los objetos internos del sistema o del programa es una instancia de una clase. Más adelante vamos a explicar entonces lo que es una clase. Bien, diagramándolo así un poquito más sencillo para verlo así de manera visual. Un objeto, vamos a decir que, como un ejemplo, es esta persona. Esta persona es un objeto, una persona cualquiera, puedo ser yo, digamos. Y como todo objeto tiene propiedades o tiene atributos, entonces hay que clasificar qué es lo que tiene, ¿sí? Esto es lo que tiene, fíjense, tiene una cédula, esta persona, tiene un nombre, todos tenemos un nombre, ¿sí? Tiene, bueno, tiene apellido, tiene teléfono, tiene muchas otras cosas más que podemos atribuírselo a la persona, ¿sí? Tiene muchos otros atributos, ¿sí? Estos son entonces propiedades o atributos. Tiene cédula, tiene nombre, eso es lo que tiene. Acá también hay otro atributo, tiene apellido y tiene sexo o género, ¿sí? Ahora, eso es lo que tiene, y lo que tiene se le conoce como propiedades. Pero también esa persona puede hacer cosas, ¿sí? En este caso, puede hablar, puede dormir, puede caminar, puede programar, ¿sí? Puede hacer muchas cosas. Entonces, lo que puede hacer son acciones y nosotros lo vamos a conocer como métodos. Entonces, esa es la clasificación principal que tenemos que ver cuando hablamos de un objeto, ¿sí? ¿Qué tiene y qué puede hacer? Entonces, esa clasificación es básica que la tengamos muy clara. Lo que tiene y lo que puede hacer, ¿sí? Eso es principalmente lo que caracteriza a nuestro objeto. Y un objeto puede ser cualquier cosa. Hablamos de una persona, un cliente, un automóvil, un televisor, un teléfono. Esos pueden ser objetos. Y si nosotros decidimos hacer una programación orientada a objetos, podemos tomar esas entidades, si son importantes para nuestra programación, y la convertimos en objeto. Y en base a eso, le vamos a definir qué es lo que tiene ese objeto y qué es lo que puede hacer ese objeto, ¿sí? Entonces, lo importante cuando definimos un objeto es preparar y saber qué es lo que tiene, que son sus propiedades, y qué es lo que hace, que son sus métodos, ¿sí? Eso es lo más importante cuando uno determina entonces el tema de definir el objeto, ¿sí? Principalmente definir el objeto. Bien. Entonces, en el paradigma de programación orientado a objeto, las interacciones para tus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora utilizamos algunas técnicas, ¿sí? Las técnicas que vamos a utilizar nosotros, que vienen por defecto en la programación orientada a objeto, van a ser la herencia, el encapsulamiento, la abstracción, el polimorfismo y la modularidad, ¿sí? Esas son algunas de las técnicas que utiliza este paradigma de programación orientada a objetos. Obviamente vamos a definir cada una de estas técnicas y también las vamos a poner en práctica ahora cuando vayamos ya al visual, al código, ¿no? Bien, comencemos entonces con una de las primeras técnicas, es la abstracción, ¿sí? Abstracción, la definición, digamos, es el aislamiento de un elemento de su contexto. Define características esenciales de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Abstracción eh, es la concentración o mejor dicho, el enfoque hacia los atributos que nosotros necesitamos de un objeto. Ejemplo, si yo voy a ver, hablar de una persona como un objeto, siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente. Una persona es el objeto. Bien, y yo puedo decir que la persona, ¿qué tiene? Bueno, tiene nombre, apellido, género, teléfono, dirección, profesión, edad, carrera, tiene, no sé, tiene propiedades, tiene cuenta bancaria, tiene muchas cosas puede tener. Acabo de mencionar 10. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en
¿qué es lo que necesitamos de esa persona, que es el objeto? ¿Qué necesitamos de esa persona? O digamos que es un cliente. ¿Qué necesitamos de ese cliente en realidad? Necesitamos sus cuentas bancarias, necesitamos cuántas propiedades tiene, necesitamos saber cuántos carros tiene. Si yo soy una empresa que me dedico a vender piezas o piezas de computadora y tengo un cliente, a mí no me interesa su cuenta bancaria o a mí no me interesa quizá cuántas propiedades tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abstraerme de todo y concentrarme en lo que yo necesito. Entonces, de ese cliente voy a necesitar su nombre, su dirección, su teléfono, ¿sí? Su correo electrónico, su fecha de nacimiento para saber su edad. 5 o 6 cosas. Entonces, yo me concentro en esos elementos y le digo, bueno, este objeto llamado cliente va a tener estas propiedades. Y me abstraigo de cualquier otra cosa que me distraiga mi objetivo. Mi objetivo es hacer un programa para llevar el manejo de clientes. Entonces, no me voy a poner a estar pensando en su cuenta bancaria, en cuántos carros tiene, en cosas que no me interesan. Entonces, eso es lo que es abstracción, ¿verdad? Abstraerme de todo eso y concentrarme en los elementos que en sí necesito para mi programa. ¿Sí? Entonces, eso es algo básico en la programación orientada a objetos, porque si no, me demoraría demasiado en todos los elementos que puede tener un cliente. Yo no necesito todos los elementos de un cliente, necesito solamente los que son básicos para mi programa. Entonces me voy a abstraer de eso y me dedico o me aíslo para solamente ver los elementos que en realidad me interesan. ¿Sí? Entonces son los elementos, las características esenciales de un objeto. Esa es abstracción. ¿Sí? Me abstraigo de todo lo demás que me va a distraer. No quiero que me distraiga. Me concentro en las propiedades que necesito de un objeto. Bien, eso es abstracción. Encapsulamiento. La definición dice que es el ocultamiento del estado de los datos miembros de un objeto de manera que solo pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Básicamente es que todas las acciones que uno haga con un objeto dentro de la programación sean definidas solamente por el que lo está haciendo, el programador, ¿sí? O sea, si yo defino una clase que va, o un programa que va a manejar objetos, yo tengo que asegurarme de que solo yo, que soy el creador de ese objeto, pueda eh, cambiarle el estado a ese objeto. Entonces tengo que encapsular mi código para que nadie más pueda llegar a mi objeto y manipularlo. Entonces yo me abstraigo y digo, me encapsulo mis funciones para que solo yo pueda modificarla. Solo el propietario del objeto puede hacer modificaciones y todos los demás externos a mi programa no puedan llegar a ejecutar ninguna acción con mi objeto, ¿sí? Solamente que yo le dé permiso. Entonces ese es encapsulamiento y eso lo vamos a ver hoy también en el ejemplo que les tengo preparado. Y cuando lo haga ustedes, ahí les voy a decir, bueno, aquí estamos encapsulando a este objeto. Bien, herencia. Quizás es la característica que más predomina cuando hablamos de una programación orientada a objetos, porque nace, este término de herencia nace de esta programación. O sea, digamos, antes no existía en ninguno de los otros paradigmas de programación. ¿Sí? Y la herencia es la relación que existe entre dos o más clases, donde una normalmente se le conoce como principal o padre, se le puede conocer así, y otras son secundarias o hijas. Estas últimas, que son las hijas, tienen propiedades y comportamientos de sus antecesores, ¿sí? Entonces existen dos clases de herencia, una herencia simple y una herencia múltiple. ¿Qué quiere decir este tema de herencia? Trata de buscar beneficios de una programación que ya anteriormente se ha realizado. Ejemplo, que yo haga una clase para diseñar objetos que se llaman vehículo, ¿sí? Voy a hacer una clase que se llame vehículo y hago mi clase con sus propiedades, con sus eventos, con sus métodos. Lo hago muy bien definido, muy bonito todo, ¿sí? Lo hago y me demoro, no sé, varios días haciendo la clase o la programación para los objetos vehículos. Bien, pero más adelante, 2 o 3 semanas después, me viene y dice, mira, ¿sabes qué?
tu clase de vehículo está perfecto, hace objetos y podemos dominarlo para el tema de, vamos a decir, asegurarlos. Pero ahora vamos a empezar a asegurar motos y necesitamos también una clase que haga objetos moto. Entonces, yo digo, bueno, pero si voy a hacer una clase de moto, yo no me debo demorar las 2 semanas que me demoré haciendo vehículos, porque la moto, la mayoría de las características que tiene la moto, lo tiene vehículo, ¿sí? Entonces yo voy a heredar algunas programaciones que hice para vehículo y voy a crear una nueva clase. Y le voy a decir, esta clase va a tomar algunas características de vehículo. Ejemplo, cilindraje del motor. Ejemplo, cantidad de ruedas. Ejemplo, cantidad de pasajeros. Si eso ya lo tiene vehículo, yo no lo tengo que programar en moto porque hereda muchas cosas. Claro, tendré que hacer algunos métodos propios de las motos, ¿sí? Propios de las motos, porque tiene características obviamente propias, pero ya no tendré que hacerla desde cero. Entonces, me aprovecho de que la programación orientada a objetos permite herencias y le digo, voy a construir un objeto llamado moto heredando todas las propiedades y métodos de vehículo y así mi programación es mucho más sencilla hacerla, ¿sí? Eso es el concepto de herencia. Puedo heredar muchas de las programaciones que ya he hecho para otros objetos y ya entonces tengo que programar mucho menos. Se llama herencia. Bien. Otra característica entonces de la programación orientada a objetos es el polimorfismo, que es la capacidad de tener métodos diferentes con el mismo nombre, con comportamientos diferentes, conocido también como sobreescritura o sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores. ¿Sí? Todos estos términos que utilizan diferentes lenguajes, pero lo que quiere decir es precisamente eh, que es polimorfismo, ¿sí? Sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores, todo eso se refiere a polimorfismo. Y eso quiere decir que yo en mi programación puedo definir una función que se llame crear objeto, ¿sí? Crear objeto, y yo puedo crear 3 funciones que se llaman crear objeto. Entonces dirán, bueno, pero ¿cómo voy a crear 3 funciones que se llaman igual? Ah, pero es que a una le pongo un parámetro, a otra le pongo 2 parámetros y a otra le pongo 3 parámetros. Y la programación orientada a objetos me permite que yo cree ese método llamándose igual. Eso es polimorfismo, porque entonces dependiendo de la cantidad de datos que tengo para crear el objeto, yo puedo utilizar una u otra función y se llaman igual. Pero va a ser tan dinámico que va a utilizar una u otra dependiendo de las características que tiene. Si tiene 3, entonces usa el que tiene 3 parámetros. Quizás sea más completo. Si solo tiene uno, va a usar el que tiene un parámetro, pero se llama igual. Entonces la función se llama igual, pero el mismo compilador, ¿sí? Y el mismo paradigma de la programación orientada a objetos, él sabe cuál va a utilizar porque solamente va a determinar cuántos parámetros le incluiste. Eso se llama entonces sobrecarga de métodos, sobrecarga de operadores. Y tiene que ver entonces con el concepto de polimorfismo. Eso quiere decir que polimorfismo en realidad es como eh, algo que se va cambiando. Polimorfismo es, digamos, algo que puede tomar diferentes versiones, ¿sí? Eso es polimorfismo. Toma diferentes versiones dependiendo de lo que necesite. Bien. El último técnica de la programación orientada a objetos es modularidad, característica que permite dividir una aplicación en varias partes más pequeñas, denominadas módulos, independientes unas de otras. Más que es una técnica, digamos, ya ampliamente conocida por otros paradigmas también, porque si tienes un gran problema, un gran programa que hacer, es muy grande, siempre se recomienda que uno los divida para que de esa manera sea más fácil trabajarlo, más fácil mantenerlo, más fácil administrarlo. Entonces, el de separarlo por módulo es una técnica utilizada en varios paradigmas, pero que en la programación orientada a objetos no la deja por fuera porque precisamente es una técnica que se aplica para facilitar todo, la creación,
la administración y el mantenimiento de programas. Entonces, separar en módulos es una buena técnica, que también la hereda, también, o mejor dicho, la utiliza la programación orientada a objetos. Bien, entonces esas son las 5 técnicas que vamos a estar viendo hoy sobre la programación orientada a objetos. Bien, entonces vamos a pasar a ver lo que son las clases. La clase, primero lo tendré que decir, es un modelo que se utiliza para crear objetos que comparten un mismo comportamiento, estado o identidad. Básicamente la clase yo lo tengo que definir como si fuera el molde, ¿sí? El molde para hacer objetos, ¿sí? Digamos, cuando estábamos en primaria, siempre, no sé si todavía se hace, pero antes se hacía dizque, un molde para hacer algunas, algunos artes con yeso, ¿sí? O con algún elemento así que con el tiempo se seque. Y entonces uno hace, entonces, digamos, una obra de arte, entre comillas, pero en realidad parte de un molde que normalmente uno lo compra. Uno compra el molde o un molde de letras para hacer unas letras bien bonitas. Uno solo le pinta por encima. Entonces, la clase es el molde, ¿sí? Es un molde que se utiliza para crear objetos. Entonces, en realidad, cuando uno construye el molde, es donde uno dice qué va a tener, cómo va a crearse los objetos. Si uno va a crear el molde que tenga 3 extremidades, entonces uno crea el molde con esas 3 extremidades, ¿sí? O con 3 puntas de una estrella, ¿sí? O con forma de estrella, o con forma de círculo, o con forma de triángulo. Uno decide cómo hace el molde, pero ya cuando uno tiene el molde, lo único que puedes hacer con ese molde son objetos con la forma que hiciste el molde. Si hiciste un molde de estrella, solo vas a hacer objetos con forma de estrella, ¿sí? Si hiciste un molde triangular, solo vas a hacer triángulos, objetos triangulares, ¿sí? Entonces, importante cuando uno hace la clase es saber de que uno está construyendo el molde donde uno posteriormente va a sacar objetos, ¿sí? O sea que si uno hace el molde de forma triángulo y más adelante uno quiere hacer un círculo, definitivamente que este molde no te va a servir. Vas a tener que hacer otro molde o otra clase para los círculos, porque este molde triángulo no te va a servir. Entonces, la clase es el molde, ¿sí? Y ustedes definen cómo va a ser, qué forma tiene el molde, ¿sí? Entonces, es importante que sepan esto. No puedo crear objetos si no tengo molde. Así, sin molde no puedo crear objetos. Tengo que tener siempre moldes, o sea, tengo que tener siempre clases. Con las clases creo los objetos. Bien, entonces, ya yéndonos a código, esta es cómo inicio la creación de una clase. Más adelante vamos a ver cómo. Entonces uno dice public class. Public es el ámbito de lo que significa, y lo vamos a ver mucho ahora cuando vamos a programación. El ámbito me va a indicar quiénes pueden acceder al objeto o a lo que yo voy a estar creando, en este caso esta clase. Lo pueden acceder todo el público, entonces todos lo van a acceder, todos, all, si yo le pongo público, ¿sí? El otro es private. Si yo coloco private, entonces no lo puede acceder nadie a menos que yo le dé permiso, ¿sí? Entonces esos son los 2 ámbitos que vamos a estar manejando, el ámbito public y el ámbito private, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando vas a crear una clase, siempre lo creas con el ámbito público, ¿sí? Siempre lo creas con el ámbito público porque así puedes compartirlo y utilizar todas las bondades que tenga tu clase, ¿sí? Normalmente siempre lo vamos a poner con el ámbito público. Bien, entonces uno define el ámbito, la palabra reservada, class, que lo que dice es que va a crear un molde, y aquí el nombre que le quieres llamar a tu molde o a tu clase, ¿sí? Public es el ámbito, class, palabra reservada que indica que va a crear una clase, y el nombre de la clase, ¿sí? Luego, aquí uno pone todo el código que necesita y al final en clase, ¿sí? Aquí no se necesita llave, o sea, no es llave abriendo y llave cerrando, no necesitamos eso. En Visual Basic no se necesitan llaves, ¿sí? Entonces,
uno cuando termina, entonces le pone en class, aunque como esto es tan automático, él se lo pone solo y ya tú sabes que tienes que mantenerte dentro de este espacio para saber que estás haciendo una clase aquí adentro, ¿sí? Bien, entonces vamos adelante. Ya saben, entonces para poder crear objetos hay que hacer clases, porque la clase es el molde. No puedo hacer objetos sin molde. Bien, entonces el molde es la clase. Bien, toda clase está conformada por dos miembros, ¿sí? Dos miembros. El primer miembro se llama propiedad o atributos. Ya hemos hablado un poquito sobre esto. Propiedades o atributos, características que puedo tener un objeto. ¿Se acuerdan que cuando puse ahí el dibujito que era una persona, yo le decía, bueno, esta persona tiene algunas cosas, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un género, tiene una edad, tiene una casa, todo lo que tiene son propiedades. Todo lo que tiene son propiedades. Entonces, el primer miembro son lo que un objeto pueda tener, ¿sí? Son propiedades o atributos. Y el otro miembro de la clase son los métodos. Y los métodos es básicamente lo que puede hacer ese objeto, ¿sí? La definición dice algoritmo asociado a un objeto que indica la capacidad de lo que puede hacer. Los métodos son las funciones utilizadas en la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, los métodos básicamente van a ser un sinónimo de acción, ¿sí? Hacen algo, ¿sí? Con los métodos se acciona. Esos son los métodos. Y las propiedades son entonces lo que tiene, el objeto tiene. Si es un televisor, tiene color, tiene tamaño, tiene una marca, tiene un título o tiene un modelo, ¿sí? ¿Cuál sería un método para un televisor? Ok, el método puede ser encender, proyectar, apagar, subir el volumen. Esos son métodos porque hacen una acción, ¿sí? Ejecutan una acción, ¿sí? Que puede ser dinámica. Bien, entonces, importante, toda clase tiene dos miembros. Primer miembro, propiedad. Segundo miembro, métodos. Bien. En diferentes textos, en diferentes sitios de internet donde pueden investigar sobre esto, van a ver esta simbología. Normalmente las clases la colocan así. En la primera parte, aquí definen, digamos, el nombre de la clase. Fíjense que aquí dice nombre. Van a hacer una clase que se llama perro, es un ejemplo, ¿sí? Y en la primera parte, en la parte de arriba, ponen entonces las propiedades o atributos. Propiedades o atributos aquí es lo que tiene. Un perro tiene nombre o puede tener nombre, tiene una raza, tiene una altura, tiene un peso, también aquí. Y abajo ponen una línea y entonces abajo dice qué puede hacer ese perro. Puede correr, puede dormir, puede ladrar. Esos son los métodos, ¿sí? U operaciones o funciones, ¿sí? Pero normalmente vamos a verlo como propiedades y métodos, o atributos y métodos. Entonces, en muchos textos van a ver entonces una clase definida así. O sea, yo les coloco una imagen con este rectángulo, el nombre arriba y algunos textos aquí y abajo. Ustedes deben saber que el de arriba son las propiedades y el de abajo entonces son los métodos. Otra manera de representarlo en algunos textos es de esta manera. Ya te colocan aquí el nombre, atributos y métodos. Digamos que te lo definen mejor. Quizás no es tan gráfico, pero sí es visual. Dice atributos, estos son los atributos que quiero del carro, estos son los métodos que quiero del carro. Entonces, ustedes se dedican a hacer el carro. ¿Cómo se llama la clase? Car. ¿Sí? Aquí, la clase se va a llamar car. Acá, la clase se va a llamar perro. Bien, tiene estos atributos que se llaman full y max speed. Y tiene los métodos que tienen entonces get full, set speed, get speed, drive. ¿Sí? Métodos o acciones, atributos o propiedades. Eso siempre lo van a ver entonces en las diferentes clases que pueden entonces verificar. Bien, entonces ahora vamos a irnos al código. Antes de irnos directamente al visual, les voy a presentar un ejemplo de
una clase. Ejemplo, la clase perro que estuvimos viendo hacia el lado en el dibujito, como ya la codifico en mi Visual Basic, la codifico así. Public class, voy a ir dándole seguimiento acá. Aquí, el ámbito, le dije que es público, voy a cambiar de color. Público, class, palabra reservada, el nombre de la clase, yo le puse CLS, que se llama clase o el sinónimo de clase, y el perro, o sea, clase perro, CLS perro. Bien, le digo, dentro de ese perro, o dentro de la clase perro, le voy a definir sus atributos o propiedades. ¿Cómo lo defino? Ámbito, public, el nombre que le quiere colocar al atributo y de qué tipo es. Esto es importante, son los tipos de datos que vamos a manejar. Ya sabemos definir tipos de datos para otros lenguajes, para Visual Basic. Entonces, string es una cadena alfanumérica, integer es un valor entero, ¿sí? Decimal es un valor entonces o double es un valor que necesita o que tiene decimales. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo en los ejemplos para que lo vayamos aprendiendo. Entonces, aquí le estoy definiendo las propiedades que pueda tener esta clase. Va a tener propiedad nombre, propiedad raza, propiedad altura, propiedad estado. Esas son las propiedades que va a manejar mi clase perro. ¿Sí? Abajo entonces yo voy a definir ya las que son los métodos. Y los métodos, como ven, no es una definición así literal como está de acá arriba. Si se dan cuenta aquí, los métodos es muy parecido a definir una variable. ¿Sí? Lo podrían decir ustedes así muy simple, decir es como definir variables. Sí, nombre y después el tipo de datos. Sí, lo pueden definir así. Solamente que si está dentro de una clase, se llama método. ¿Sí? Bien, entonces, les digo, se llaman propiedades o atributos. Para definir métodos, acuérdense que los métodos definen ya acción o una función que haga el objeto que vamos a hacer. Entonces, lo que ustedes definen es el ámbito público. Normalmente siempre vamos a crear los métodos como públicos. Pueden definir métodos privados, pero es muy poco usual. Los métodos normalmente son públicos y los atributos normalmente son privados. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, entonces, ámbito público, aquí le digo que es una subrutina o una función y le coloco el nombre que quiero. Entonces, en este caso, uno de mis métodos se va a llamar correr. ¿Y qué va a hacer ese método? Entonces, yo dentro de esa función, porque básicamente es una función que comienza aquí, termina aquí, solamente que aquí no usamos llaves, solamente digo en sub y él aquí lo termina. Todo lo que coloca adentro es lo que él va a ejecutar. Lo único que estoy haciendo aquí es a esta variable que se llama estado le estoy asignando un valor. Mira, corriendo. Y aquí voy a crear entonces otro método que se llame dormir y lo único que está haciendo es cambiando el estado a decir durmiendo. ¿Sí? Entonces, son dos métodos, aunque sea muy sencillo lo que esté haciendo, son métodos igual porque está haciendo algo, está ejecutando una acción. ¿Sí? En este caso, la acción es cambiar el valor de la variable o del atributo estado. ¿Sí? Bien, entonces lo vamos a ver entonces en un ejemplo ya usando Visual Basic. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, antes de pasar al código? Bien. Si no hay preguntas, vamos entonces a... Déjeme dejar de compartir para cambiarme. Aquí mismo creo que lo pasa. No, no tengo Visual Studio abierto. Vamos a ver. Bien. Bien, cuando abro el Visual Studio, lo primero que me aparece entonces es la pantalla de inicio, por decirlo así, que lo que me va a decir es con qué quiero iniciar o cómo quiero iniciar. ¿Sí?
Aquí voy entonces a colocarle, ya después que ustedes los tengan instalados, lo primero que van a hacer es crear un proyecto. Crean un proyecto. Y aquí, importante para orientarnos principalmente, lo que le va a solicitar siempre como Visual Studio es muy amplio, tiene muchos lenguajes y lo hace en diferentes tipos de proyectos y en diferentes ámbitos, ¿sí? Todo tiene que definírselos, ¿sí? Claro que él, como es de Microsoft, es bastante inteligente, por decirlo así, y ya le va colocando lo que más utilizan y lo pueden hacer más rápido. Pero cuando ustedes están iniciando, a ver, siempre le va a aparecer, digamos, estas opciones aquí con todas y le va a aparecer entonces una gran cantidad de opciones. Entonces vamos a definir opción por opción para que la podamos entonces tener claro a qué se refiere y no perdernos cuando estemos iniciando un proyecto que en Visual Studio, cuando ustedes crean un programa, para el Visual Studio es un proyecto, ¿sí? Así que no van a encontrar nunca dice crear programa, o sea, crear proyecto, ¿sí? Bien, entonces lo primero, hay que definir tres cosas aquí. ¿Qué lenguaje vas a usar? ¿En qué plataforma quieres ese proyecto? Y al final, ¿qué tipo de proyecto es? Estas tres cosas tienen que definirlas ustedes, ¿sí? Normalmente yo cuando les ubico la actividad, yo les digo, hagan un programa tipo del proyecto tal, ¿sí? Entonces, para que no se pierdan. Pero vamos a ver entonces cada uno de estos. Bien, primero, lenguajes. Cuando abro aquí, entonces me dice, como es Visual Studio, me dice, bueno, lo vas a hacer en C#, lo vas a hacer en C++, lo vas a hacer en F#, lo vas a hacer en JavaScript, en un lenguaje de consulta, lo vas a hacer en Python, lo vas a hacer en Visual Studio o X en SAMS. Entonces tú dices Visual Studio. En este caso, nosotros siempre vamos a seleccionar Visual Studio. Él acá de una vez filtró los tipos de proyectos y me lo puso aquí Visual Studio. Pero esa es solamente la primera característica. En este caso, en este curso, siempre vamos a tomar Visual Studio. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que aquí van a colocar Visual Studio. Bien. La segunda opción es qué tipo de plataforma, para qué tipo de plataforma vas a hacer este proyecto. ¿La vas a hacer para Android? ¿La vas a hacer para la plataforma Azure? ¿Vas a hacer para iOS? ¿Vas a hacer para Linux? Mac OS? tvOS, para Windows o para Xbox. Todas estas plataformas, ustedes pueden hacer programas en cualquiera de los lenguajes que vieron para esta plataforma. ¿Sí? Entonces nosotros no nos vamos a complicar ahora y nosotros vamos a hacer solo programas para Windows. ¿Sí? Programas para Windows. ¿Sí? Entonces, por ahora, estas son las dos opciones que siempre vamos a seleccionar. Visual Studio y Windows. Bien, y por último, debemos decirle, bueno, ¿qué tipo de proyecto voy a hacer? Ya sabemos que Visual Basic es el lenguaje, Windows es el entorno para donde vamos a desarrollar, y el tipo de proyecto, entonces me dice que es un add-in, va a ser una biblioteca, una consola, escritorio, extensiones, juegos, para móvil, para Office, y un montón de opciones más. ¿Sí? Hoy, para práctica y para hacerlo más sencillo y no complicarnos con otras explicaciones que vamos a hacer la próxima semana, nosotros hoy vamos a hacer un proyecto tipo consola. ¿Sí? Bien, entonces, ojo que siempre tienen que seleccionar estas tres cosas. Visual Basic, Windows y en esta ocasión consola. Ya la próxima semana vamos a hacer entonces programas de escritorio. Pero por hoy vamos a hacer consola. ¿Sí? Fíjense que ya entonces seleccionando estos tres, ya me dijo solo hay dos opciones. O vas a hacer una aplicación de consola usando NetCore, o vas a hacer una aplicación de consola entonces usando un Net Framework. Nosotros vamos a usar el Net Framework. La próxima semana le explico qué es el Net Framework. ¿Sí? Bien, entonces ya seleccionado esto, yo lo puedo colocar aquí y le digo entonces, lo selecciono y le digo siguiente. Bien, aquí entonces le voy a poner el nombre de mi proyecto. Recuerden que por más que un programa que ustedes vayan a hacer en Visual Basic, por más que vayan a colocarle tres líneas de código, tienen que hacer un proyecto. ¿Sí? Bien, aquí voy a poner aquí práctica 1. Ponen el nombre, práctica 1. Y aquí ustedes le van a colocar la carpeta donde quiere que se guarde
toda la información. A diferencia de otros lenguajes, Visual Basic o Visual Studio te va a armar todo un paquete de archivos. Cuando vas a hacer un programa, no haces un archivo. En realidad, él te va a armar como 20 archivos o 12 archivos por mínimo. ¿Por qué? Porque él está pensando, él nunca piensa en que lo vamos a hacer un pequeño programa. Él piensa que vamos a hacer un gran proyecto. Entonces arma toda la estructura para que hagamos un gran proyecto. Dice, bueno, aquí van a venir todas las vistas, aquí van a venir todos los procedimientos, aquí van a venir todas las subrutinas. Entonces hace toda una estructura para hacer un gran proyecto, ¿sí? Así que siempre tengan en cuenta en qué ubicación están colocando su proyecto, porque cuando me lo van a enviar a mí para que yo lo revise, me tienen que enviar la carpeta completa. Así que tengan en cuenta dónde la van a guardar, ¿sí? En qué ubicación. Yo prefiero que ustedes le ubiquen una ubicación especial y no usen la default, porque entonces se la va a colocar en otro lado, ¿verdad? Usen una carpeta especial personalizada ustedes y ahí entonces seleccionan y él entonces se la cambia y se la coloca acá. ¿Sí? Tienen que saber dónde lo va a guardar para poder que me lo envíen después. Bien. El nombre de la solución, aquí dice práctica 1, lo pone aquí el nombre del proyecto. ¿Qué framework vas a usar? Framework son todo el conjunto de instrucciones que Visual va a hacer para ayudarte a que tú hagas tu programa. Él tiene toda una serie de instrucciones y herramientas que precisamente te la va a heredar para que tú no tengas que hacer tus programas desde cero. Entonces, ellos tienen una gran cantidad de versiones desde que salió en 1990 y tanto. Tiene la versión 2, 3, 4 y bueno, ya andan por la versión 4.72, que es la última que yo tengo instalada aquí. Cada par de meses o a veces tardan años en sacar una nueva versión, siempre mejorando el performance de la programación que tú vayas a hacer para que puedas utilizar más herramientas que ellos te dan. En esta opción ustedes dejen el que venga por default, que normalmente es el último que le instala cuando ustedes instalan el Visual Studio. Bien, dejan eso así y entonces ahora le dan crear. Bien, como le decía, es una serie de archivos que hace, así que demora un poquito en crearlo, ¿sí? Depende siempre de su máquina, no se desesperen si su máquina se demora mucho, denle tiempo, denle espacio, porque son muchos recursos que está utilizando. Fíjense aquí en la parte derecha, esto se llama explorador de soluciones y normalmente lo van a tener que ir usando para saber por dónde andan, ¿verdad? Porque como les dije, el Visual le va a hacer una carpeta que se llama solución, pero también dentro de eso hizo una estructura para práctica, una estructura para archivos de configuración, una estructura para almacenar las referencias, una estructura para las configuraciones de la aplicación y un módulo. Nosotros en realidad hoy solamente vamos a usar este, pero él, no importa lo que tú vayas a usar, siempre te va a armar toda esta logística aquí arriba. Y depende de la selección que hicimos, qué tipo de programa, qué tipo de, hacia qué aplicación vamos a usar, si es a Windows, si es a Linux. Dependiendo de eso, entonces te arma diferentes paquetes aquí. ¿Sí? Entonces, si en alguna opción o por alguna razón se les pierde este cuadrito, ustedes lo obtienen aquí donde dice ver y explorador de soluciones. De todas las opciones que tienen una gran cantidad de opciones, este es el primero que tienen que aprender a usar porque de aquí les saca de muchos problemas para poder saber dónde están. Explorador de soluciones. ¿Sí? Lo primero que abre aquí el módulo y es este módulo que está aquí. O sea, lo que estamos viendo aquí es este módulo. Este. ¿Sí? Bien. Hicimos un proyecto tipo consola, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer nuestra programación aquí. Pero como la práctica de hoy va a ser hacer una clase, entonces nosotros vamos a crear primeramente una clase. ¿Cómo hago eso? Le voy a dar botón derecho del mouse aquí donde dice práctica. ¿Sí? Me sale una gran cantidad de opciones. Ustedes se extraen de todo eso y se van donde dice agregar. Quiero agregar un objeto.
Un objeto, en este caso, es un archivo, inclusive físico, es un archivo. ¿Sí? Agregar y ustedes buscan qué quieres agregar. Bueno, ahora quiero agregar una clase. Fíjense acá abajo, busco clase y la selecciona. Me abre una pantalla para decir, bueno, qué clase, qué tipo de clase quieres hacer. Por defecto sale aquí esta clase que dice Visual Basic, porque él ya sabe que yo estoy manejando esto. Y aquí me dice el nombre de la clase. Este es el nombre del archivo. Ojo, va a haber dos nombres que ustedes van a venir utilizando. El nombre del archivo y el nombre de la clase. No voy a confundir nada, así que yo lo que voy a hacer es dejarle lo que me puso como archivo, class1.vb. Lo voy a dejar así y voy a poner agregar. Él lo que hizo fue agregarla aquí a mí, a los objetos de solución que yo estoy usando. Disculpen, marqué la que no era. ¿Sí? Aquí me agregó la clase 1. Bien. Entonces, yo me voy a ir a clase 1 para iniciar a lo que es la clase que vamos a estar haciendo hoy. Bien, voy a darle doble clic. Y fíjense, entonces ya me moví. Aquí él me va indicando todos los archivos, los que voy abriendo. ¿Sí? Los archivos que voy abriendo me lo va manejando aquí. Bien, entonces aquí voy a iniciar mi clase. ¿Sí? Como vimos, muy parecido a lo que yo le había proyectado en la PowerPoint, ¿verdad? Aquí voy a crear una clase que se llame clase televisor. Televisor. ¿Sí? Mi clase se llama televisor. Entonces le cambio el nombre aquí. Public class televisor. Este es el nombre que yo quiero colocarle a mi televisor. Bien. Todo lo que yo coloque aquí van a ser entonces, como yo les dije, mis propiedades o atributos y mis métodos. Y entonces voy a colocarle que aquí voy a colocar atributos. Vean. Para comentarios, Visual Basic es un apóstrofe o una comilla simple, como le quieran decir, comenzando, y toda esa línea la hace comentario. Bien, entonces voy a colocar acá public, el ámbito, como le había dicho. Ahora voy a colocar el nombre del atributo que quiero de esta clase de televisor. Entonces, digamos que tiene el televisor, bueno, tiene marca. Y voy a ponerle aquí marca. Y le voy a decir que es de tipo string. ¿Sí? Voy a crear otro atributo y voy a decir tipo. Y tipo es de tipo string. ¿Sí? Otro atributo de un televisor. Vamos a ver. El tamaño. Voy a ponerle tamaño. No me gusta usar n, así que voy a poner tamaño y voy a poner que también es tipo string. Marca, tipo, tamaño. Voy a colocarle un atributo que se llama status, que va a ser de tipo, déjenme ver si lo agrando para que lo puedan ver mejor. Ahí está mucho mejor. Bien, status es de tipo string también. ¿Sí? Y voy a crear uno que se llame volumen. Volumen sí va a ser integer. ¿Sí? Integer. Bien, ahí entonces, esos son los atributos que yo le quiero colocar. Recuerda que estoy creando una clase. La clase es el molde. Si este es el molde que yo voy a hacer, recuerde que ustedes le dan la forma al molde. Digamos que estos son los atributos que yo quiero colocarle, ¿verdad? A mi clase o a mi molde. Ahora voy a colocar entonces acá lo que son los métodos. Bien, los métodos entonces ya no son declaración de variables así planas como esas, ¿verdad? Yo voy a colocar acá entonces el ámbito que es público, ¿sí? Y los métodos entonces yo los voy a colocar como sub, que son subrutinas, ¿sí? Por ahora vamos a hacer pura subrutina. Y en este caso voy a hacer un método que se llame encender. ¿Sí?
Fíjense que yo solo le coloco el nombre, le coloco la paréntesis abriendo y cerrando, le doy enter y él automáticamente dice, ok, si hiciste un nuevo método, automáticamente cierro el método para que tú lo puedas, o sea, para que no se te olvide cerrarlo. Él de una vez le pone el end sub. Y aquí entonces hago qué es lo que va a ejecutar cuando yo llamo al método encender. Y aquí lo único que va a hacer es entonces agarrar el atributo que se llama status y le va a colocar la palabra encendido. Encendido. No tengo que poner el punto y coma ni nada, solamente aquí tal cual y sigo adelante. Bien, voy a hacer otro método. Sub, y esta vez se va a llamar subir volumen. Subir volumen. Bien, ahí entonces. ¿Qué quiero hacer con su volumen? Quiero afectar la propiedad volumen. Y voy a subirle a 2 el volumen. Cada vez que ejecuto esto, le va a subir 2 rayitas al volumen. Y si hay subir volumen, bueno, entonces también voy a hacer un método que sea bajar volumen. ¿Sí? Lo copié para hacer un poquito más rápido. Ay, perdón que me he tocado acá una letra que no era. Bien, aquí en realidad lo que voy a es restar. Bien, fíjense que acabo de hacer entonces el método encender, el método subir, el método bajar. Voy a hacer otro método por acá que se llame apagar. O si lo enciendo, quizá lo quiera apagar. Y lo único que va a hacer eso es a la atributo status lo va a poner aquí apagado. ¿Bien? Ahí digamos que es mi primera versión de la clase televisor. Clase televisor, aquí miren lo definí. Puse sus atributos, aquí están muy declarados, cada uno público de tipo string, solo volumen lo puse de tipo integer. Después vienen los métodos, que es lo que va a hacer o lo que puede hacer mi televisor. Puede encenderse, puede subirse el volumen, puede bajarse el volumen y puede apagarse. Entonces, la primera diferencia es esta. Los atributos, que es lo que tiene los televisores y qué es lo que pueden hacer los televisores. ¿Sí? Puede subirse el volumen, puede bajarse el volumen, puede encender, puede apagar. Bien. Digamos que ahí ya está completa mi clase. No le quiero hacer más nada por ahora. Acabo de crear un molde y ya si tengo el molde, puedo crear objetos. Me voy a pasar al módulo. Aquí ven la pequeña pestaña que está arriba. Entonces ahora me acabo de cambiar al otro archivo, pero solo con moverme de aquí a aquí ya yo me estoy cambiando, ¿sí? Al módulo. Aquí en el módulo, si se dan cuenta, está el main y tal cual lo vieron en otros lenguajes como C++. Digamos que aquí va a comenzar, ¿no? Es aquí donde va a iniciar el programa. Bien. Estamos utilizando un tipo de proyecto consola. Para poder desplegar algo en la pantalla con este tipo de proyecto, nosotros utilizamos un objeto que se llama console. Fíjense aquí lo importante. Este objeto console yo no lo creé. ¿Sí? Lo trae creado el Visual Basic. ¿Sí? Y él ya tiene una serie de propiedades y métodos aquí. Mira que le doy un punto y me da una lista de propiedades y métodos. Él lo que está haciendo es heredándome todos esos, todas esas programaciones que ya Visual Basic hizo, ¿sí? Entonces, iniciamos con el tema de la herencia. Yo estoy desde mi programa heredando todo lo que él hizo anteriormente y que ya yo no tengo que programar, ¿verdad? Entonces, me da una serie de atributos y métodos que me permiten programar más rápido, ¿sí? Bien, entonces, mi objeto consola va a ser precisamente la pantalla. Y si yo quiero mandar a imprimir algo, o mejor dicho, mandar a escribir algo,
yo voy a utilizar esta función que dice writeLine, y él me dice que si coloco algo aquí adentro, él lo va a presentar en pantalla. Bienvenido. Ahí está. Entonces, digamos, si yo ahora corro esto, lo único que va a hacer es a colocarme la palabra bienvenido. Bien, vamos a ejecutarlo, nada más para que vean el bienvenido y algo curioso que les voy a indicar. A ver, iniciamos. Le doy iniciar o ejecutar y se van a dar cuenta. Está compilando. Salió la pantalla negra y se fue de una vez, ¿sí? Salió la pantalla negra, me tenía que desplegar bienvenido, de hecho lo desplegó, pero de una vez se fue, porque él en realidad, si no tiene o si no espera nada, ninguna respuesta, él se pierde, la consola se abre y se cierra de una vez. Entonces yo voy a colocarle una función del objeto console que se va a llamar redKey. redKey le dice a la consola que espere por una tecla para poder proseguir, o sea, que no salga hasta que yo le dé una tecla. ¿Sí? Entonces, voy a correrlo o ejecutarlo. Se corre aquí con este botoncito de acá arriba. Vamos a ver si lo puedo marcar. Aquí, este botón es el que le va a hacer que usted ejecute en el programa. ¿Sí? Bien, voy a ejecutar el programa. Bien, fíjense que ahora ya se mantuvo la pantalla negra, que la pantalla negra es la pantalla de consola. Cuando hacen un proyecto consola, es así, ¿sí? Es una pantalla negra. Y básicamente se usa para hacer pruebas, ¿sí? Hacer, digamos, algún taller, alguna prueba muy rápida, sin tener que hacer una gran pantalla, ustedes lo pueden probar aquí. Entonces, por eso lo estamos usando hoy, un proyecto consola. Bien, ahí dice bienvenido, es lo único que yo le acabo de hacer a mi programa, ¿verdad? Voy a cerrar. Bien, nada más era para probar cómo se desplegaba en pantalla y cómo se detenía una pantalla en la consola. Bien, ahora voy a cambiarme ahora, ya que hicimos la clase acá, voy a cambiarme al PowerPoint para mostrarles entonces lo próximo que debo ejecutar con respecto a las clases. Y se llama constructores. ¿Sí? Toda clase o todo compilador que utiliza programación orientada a objetos tiene constructores. Constructores no es nada más y nada menos que la creación del objeto. ¿Sí? La creación del objeto. Ustedes pueden hacer constructores, pero sin embargo, el mismo compilador, en este caso Visual Basic, ya tiene cómo crear por defecto un objeto y es con la siguiente sintaxis. La declaración dim, ¿sí? El nombre del objeto, este es el nombre del objeto que ustedes le van a poner a su objeto. Este es el nombre de lo que en adelante ustedes van a usar la programación. Digo, dentro de la programación solo van a usar el objeto si hacen programación orientada a objetos. ¿Sí? Y le están diciendo que este objeto, que ya es el que vamos a utilizar, va a usar el molde que se llama así, CLS perro. ¿Sí? Y la sintaxis del constructor en Visual Basic dice que tiene que colocar un igual, new, que quiere decir que cree una instancia con memoria y con todo para poder utilizarlo, de la clase perro y abren paréntesis y cierran paréntesis. Esta es la manera donde, como ustedes crean un objeto en Visual Basic, ¿sí? Tienen que tener ya la clase lista, ¿sí? Y de esta manera entonces definen un objeto. Una vez tengan la clase lista, ustedes pueden definir su objeto sin ningún tipo de problema con esta sintaxis. Bien. Fíjense que luego que definen el objeto, aquí en este ejemplo, definen el objeto y aquí ya lo utilizan. El objeto que se llama OPJ perro, ponen punto y ya le van a salir todos los atributos que tiene el objeto o el objeto que ya lo crearon a partir de una clase, ¿no? Por lo menos este tiene nombre, tiene raza y le pueden asignar entonces el nombre Fifi, la raza pastor alemán
Y cuando van a ejecutar un método, también ustedes le ponen punto al objeto y se abren todos los métodos, seleccionan el método y él automáticamente, entonces cuando ya corren esto, va a hacer todo lo que ustedes le dijeron acá. ¿Sí? Esta es la manera entonces de utilizar el objeto luego de haber creado una clase. Entonces, esto es las diapositivas. Yo les voy a subir para que ustedes tengan eso claro. Vamos a volver entonces al programa. Entonces, vamos a crear un objeto. Mi objeto se llama tele, obj tele, ¿sí? Y dice que va a ser de o CLS, si se dan cuenta ya aparece aquí televisor porque ya lo compilé, ¿sí? CLS televisor, es la clase que yo hice, que la hice aquí al ladito, le voy a mostrar, ¿se acuerdan que hice esta clase? Ahí está, con sus atributos y sus métodos. Bien, entonces, clase televisor y tengo que colocarle igual new CLS televisor. Bien. Ahora en paréntesis, eso no se lo olvide porque si no, no lo hace bien. Este es el constructor que vimos allá, pero ya lo estoy utilizando con la clase que yo acabo de crear. Recuerden que es el molde. Entonces, ahora en este momento, yo acabo de usar el molde para crear mi primer objeto, un objeto que se llama tele. ¿Ya? Entonces, acabo de crear mi primer objeto con esa clase o con ese molde nuevo. Bien, entonces ya yo puedo utilizar directamente el objeto obj-tele, mira que ya me aparece aquí, y le doy un punto y me aparece entonces, fíjense, me aparecen sus métodos, apagar, bajar volumen, encender, me aparece este que dice equals, y me aparece uno que dice get type o get hash code. Yo no he creado o yo no he creado esos métodos. ¿Por qué me aparecen aquí? Porque automáticamente el Visual Basic me dice, te voy a heredar algunos métodos que por lo general te va a ayudar. Entonces me hereda, fíjense que yo no lo he creado herencia, pero él solo me heredó algunas cosas por default. ¿Sí? Este es tu string, esto de get hash code, get type, entonces me está heredando métodos, ¿sí? Eso es herencia. Bien, entonces yo ahorita no voy a usar la herencia, yo voy a decirle que quiero colocarle una marca a ese objeto y para eso entonces le voy a definir, bueno, mi objeto va a ser Samsung. Este televisor, mi primer objeto va a ser Samsung y ahora también le quiero decir que el tipo de este televisor va a ser Smart TV, ¿sí? Y también le voy a colocar un tamaño, el tamaño que fue la otra propiedad. Le voy a decir que este es un tamaño de 60 pulgadas. Bien, se dan cuenta entonces aquí acabo de cargar los atributos de ese objeto, porque recuerden que ese objeto ya trajo todo lo que yo había creado en la clase. Bien, entonces también, así mismo como estoy colocando sus atributos, puedo colocar sus métodos. Yo puedo subir el volumen, o mejor dicho, lo primero que debo hacer es encenderlo. Lo enciendo. Y ahora le subo volumen, subir volumen. Le puedo subir el volumen 2 veces, digamos, para subirle bastante el volumen. ¿Sí? Y ahora lo voy a ver. No, con eso tengo. Bien, aquí entonces creé el objeto, cargué su información de marca, de tipo y de tamaño, lo encendí, le subí el volumen. ¿Cómo puedo saber si en realidad le subió el volumen o si está encendido? Bien, para eso yo voy entonces a desplegar el estatus o voy a tratar de desplegar el estatus en pantalla, ¿verdad? Para eso, para desplegarlo en pantalla, en este tipo de
de programa, acuérdense que es consola, le pongo la instrucción readline, ¿sí? Abro paréntesis y le digo la marca y le pongo igual. Y si yo quiero entonces concatenarle o decirle la marca, yo solo uso el objeto objTelec.marca. Y él entonces me va a desplegar la marca, ¿sí? Esto es, recuerden lo que va a desplegar en la pantalla. Esto es un texto y esto es el más lo que hace es concatenar, ¿sí? Concatena. Y el resultado de esto va a ser precisamente lo que yo le envié a mi atributo. Voy a colocar entonces también, aquí quiero, digamos, ver, quiero ver el volumen o quiero ver el estatus. Y le digo, bueno, a objTele, dame el estatus. Y también voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Aquí quiero ver el volumen. ¿Qué volumen tenía? ¿Qué volumen tiene? Sí, para eso entonces le pongo aquí volumen. Bien, ahora voy a correr esto, ¿sí? Y vamos a ver entonces qué nos presenta. Bien, aquí algo importante. Mire, me dio un error de que obj volumen es de tipo entero. ¿Se acuerda que lo habían definido como tipo entero? Entonces, yo no puedo concatenar un número a un string, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a usar una función, apréndansela, es CSTR, que lo que hace es convertir un número a una cadena. Esa es una función de Visual que me convierte un número a una cadena, ¿sí? Entonces, déjenme terminar la ejecución. STR convierte un número a una cadena. Entonces, aquí sí debería presentarla sin problema. Bien. Bueno, aquí me faltó colocarles el igual. Vamos a colocarlo para que no se vea así. Aquí igual y un espacio. Aquí igual y un espacio. Bien, entonces el bienvenido, la marca dice Samsung, el estatus dice encendido y el volumen dice 4. O sea, el volumen está en 4 ahora mismo. Bien, entonces fíjense que con esto lo que hicimos fue cargar los atributos desde aquí y ejecutar los métodos desde acá. Esto digamos que son el principio de programación orientada a objetos, ¿verdad? Estamos viendo entonces la creación de un objeto, cómo puedo cargar o llevar información a los atributos, cómo puedo utilizar los métodos y aquí lo despliego en pantalla nada más como para confirmar. Bien, antes de pasar a la siguiente explicación, ¿alguna pregunta aquí de cómo se está usando el objeto? Lo principal aquí, aunque digamos el ejemplo quizás sea muy sencillo, lo principal aquí es que estamos usando objetos y utilizando sus atributos y sus métodos. ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Aristides, Astrid, Iván, ¿preguntas? Aristides, ¿algunas preguntas? No, profe, Consulta, todo está bien. pregunta. Pero lo único que quería saber era, en la parte esa de subir volumen, si uno Sí. quiere que vaya aumentando, siempre hay que ponerlo por debajo o hay alguna fórmula en la que solamente lo pongo una vez y vaya subiendo varias veces.
No, en esta ocasión No sé como... si me expliqué. Sí, sí, yo entiendo. Como es la función, lo único que hace es aumentarle el volumen al objeto. Sí, digamos, las veces que lo llames es la veces que él va a ejecutar, porque en realidad está ejecutando una acción. Y esa acción, entonces, tú le puedes ir subiendo el volumen. Lo otro sería definir un método donde tú le declares qué volumen, hasta qué volumen lo vas a subir y de repente le va a asignar el volumen, ¿verdad? Pero digamos que no es la intención ahora. La intención nada más es que vean que se hace una ejecución. En este caso, le sube a la propiedad de volumen, le sube entonces la magnitud. Bien, quería aclararles, digamos, un ejemplo muy sencillo, pero lo que no quiero es confundirlos. A ver, normalmente los atributos, estos atributos, que voy a pasar ahora a la clase para que lo veamos cuando lo definí. Aquí están, cómo lo definí. Los atributos, por lo regular, no se declaran públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente es el tema de la encapsulación o el encapsulamiento que yo les estaba explicando. Si en realidad quiero encapsular mi código, yo no debo permitir que desde el módulo me actualicen mis propiedades así. O sea, porque de repente le pueden poner cualquier cosa, ¿verdad? De repente van y le ponen alguna información y yo no lo estoy ni siquiera validando. Entonces, en la programación orientada a objeto no se estila a que estos atributos se puedan manipular directamente desde el módulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? O principalmente, pues, es la mejor práctica, esto se declara private. Los atributos se declaran private, ¿sí? Entonces, no son públicos los atributos, son private. Al declararlo private, lo que yo le estoy diciendo es, solo lo puedo usar aquí adentro. O sea, solo lo puedo usar aquí. No puedo usarlo en ningún lado afuera, ¿sí? Por eso, si yo me muevo ahora al módulo, aquí ya me empieza a marcar rojo diciendo, espérate, aquí veo un error. Aquí hay algo mal, ya no lo puedo usar así, ¿sí? Porque aquí entonces acabo de encapsular mi clase. En realidad ahora sí la encapsulé. Yo no puedo permitir que nadie me modifique desde afuera mis atributos, ¿sí? Entonces yo los tengo que manipular desde aquí adentro. Si quiero que alguien los manipule desde afuera, les voy a hacer métodos para que ellos lo puedan manipular, pero por medio de mis métodos. ¿Por qué? Porque entonces yo controlo cómo me vas a cambiar mis atributos, ¿sí? Yo controlo, yo te voy a dar, yo te voy a decir cómo puedes cambiar mis atributos. No lo puedes cambiar como tú quieras. Entonces, ese es el objetivo del encapsulamiento dentro de la programación orientada a objeto. Nadie puede decirme cómo le voy a poner la marca, ¿sí? O cómo le voy a poner el tipo. Eso lo voy a hacer yo desde aquí. Y te voy a decir a ti, usuario final, que es el que digamos está desde acá, cómo me vas a colocar los datos o cómo vas a llegar a darme información, ¿sí? Entonces yo lo defino, ¿sí? ¿Se quedó claro eso? Entonces, los atributos deben de ser privados. ¿Cómo los puedo cambiar entonces? Solo con métodos, ¿sí? Y voy a entonces adicionar métodos acá. Y algo muy importante que van a encontrar en todo lo que es programación orientada a objetos. Bien, entonces voy a hacer un método sub aquí para que me puedan ingresar información en mi variable marca. Eso, por convenio general, se le conoce como set, que viene de la palabra de set o setting, o setear o configurar. En nuestro caso sería sí, setear o registrar, ¿sí? Yo quiero entonces que por medio de este método me puedan decir qué es lo que quieren en marca. Entonces yo voy a llamar a esto set marca. Así se va a llamar mi método. Disculpen, no sé dónde puso raro que no me puso el en su aquí.
Entonces se llama setMarca. ¿Y qué va a hacer esto? Yo le voy a colocar argumentos. Para colocar argumentos a una función, yo le pongo aquí entonces un nombre a una variable y le digo que va a ser de tipo string. Este es un nombre que me van a enviar desde afuera. Y lo único que yo voy a hacer es a mi atributo marca, le voy a asignar lo que me están enviando desde afuera. ¿Sí? Entonces, lo que antes hacía directamente desde el módulo, ahora tengo que hacerlo por el setMarca. ¿Sí? setMarca es el método que yo estoy definiendo para colocar datos en marca. ¿Sí? Entonces, lo defino y lo defino bien y lo defino como yo quiero que se cambie mi atributo. En este caso es muy sencillo porque nada más es como asignarle un valor, pero lo que quiero es para que conceptualmente se den cuenta de que así es que se hace. ¿Sí? Y así es que en todo lo que sea programación orientada a objetos, lo harían. Si lo hacemos tal cual lo llevábamos antes, es una programación, digamos, ahí estábamos haciendo básicamente una programación estructurada como cualquier otra. No es así. Bien, entonces, disculpen, aquí copié ya casi por default. Hice el método set para marca, que es para setear información. Pero en realidad yo necesito dos funciones o dos métodos para cada atributo, porque yo lo seteo, pero entonces, ¿cómo le devuelvo información a la persona que me quiera decir que tiene marca? Entonces, tengo que hacer algo que se llama get. Y para hacer un get, yo tengo que retornar información. Y si una función retorna información, o una función, una subrutina retorna información, en Visual Basic se llama function. ¿Sí? Así que usted le pone public function y le ponen entonces aquí la palabra get, que lo que quiere decir es retornar. Yo quiero saber el valor de marca. Entonces le pongo get marca. ¿Sí? Y lo único que le voy a colocar aquí es return marca. Bien, entonces al atributo marca le hice una función set y le hice una función get. Con el set le otorgo datos al atributo y con el get retorno ese valor si lo quieren ver. Con el set le envío datos y con el get retorno datos. Siempre a todos los atributos hay que hacerle esto, hay que hacerle quiero enviar la entrada y quiero ver la salida. Entonces, get, el set haces la entrada de datos y con el get te retorna la información. Bien, entonces, fíjense que aquí, de una vez, él me marcó aquí como que todo está bien, está en negro, mientras que los otros me lo ponen aquí, ahí estás usando tipo, pero no lo estás usando bien o hay algún error en algún lado. ¿Sí? Bien, entonces, yo tengo que hacer esto mismo para los otros atributos. ¿Sí? Voy a ir aquí a hacer ahora el set, pero de tipo. Solo le voy a cambiar aquí el nombre tipo. Aquí el argumento le voy a llamar argumento tipo. Y este argumento lo uso aquí para pasarle el valor a mi atributo tipo. Ya hice el set. Y ahora voy a copiar para hacer el get tipo. Bien, entonces lo único que voy a devolver es el tipo aquí. Bien. ¿Se está comprendiendo? O sea, lo que quiero que entiendan, primero lo hice público para ver cómo funciona de una manera muy fácil, pero no es así como se usa en programación orientada a objetos. Se usa con set y con get. ¿Sí? Seteo información y retorno información. Bien, voy a, el otro es el tamaño, creo que lo estamos usando. Sí. Voy a usar entonces el último de tamaño. Voy a querer el set de tamaño. Y este mismo se lo paso al atributo que se llama, o se lo paso a tamaño. Ajá. Y con el get, voy a hacer un get tamaño para que él retorne
el valor. Bien, eso también tengo que hacerlo con status y definitivamente que lo tengo que hacer con volumen, aunque status nadie me va a enviar información. Así que si nadie me va a enviar información de status, yo no le voy a hacer un set, solo le voy a hacer un get. Porque si se dan cuenta, el status lo va a manejar los otros métodos como este, que es encender, y lo va a manejar el otro método acá, que es apagar. ¿Sí? Entonces, ya ellos me están manejando los valores, así que yo no le voy a dar permiso a nadie a que ese valor lo puedan cambiar, porque ese valor lo domino yo. Y es parte entonces del encapsulamiento. Status solo lo voy a cargar yo, así que no le creo set. Volumen tampoco lo voy a dejar que me lo muevan desde otro lado. Yo solo lo voy a controlar desde acá, así que le voy a hacer. A estos dos solo le voy a hacer el get. ¿Sí? A esos dos solo le voy a hacer el get. Voy a copiar el get de tamaño para hacer entonces los otros dos get aquí. El get de volumen. Lo único que va a hacer es a retornar el volumen. Y el otro va a ser el get de status. Y solo va a retornar la variable status. Bien, digamos, ya ahí terminé de hacer todos mis métodos. Bien, fíjense que ahora está todo bien marcado, ningún error aquí. Mis atributos prevay como deberían ser y mis métodos son los que van a controlar toda la ejecución de mi programa. Nadie puede hacer nada sin que yo le autorice a que lo haga por medio de los métodos que yo les coloqué. Entonces, este objeto que está acá, ya no puedo utilizar esto, ¿sí? Para poder mandar la información de la marca, yo lo que voy a tener que hacer es llamar al objeto, le doy un punto y ahora me debe aparecer varias funciones set aquí, set marca. Entonces aquí yo le digo, bueno, si quieres ahora enviar la información de la marca aquí. ¿Sí? Y igual voy a hacer entonces con objtl.tipo o set tipo. Y aquí entonces le voy a poner Smart TV y objtl. Lo otro era tamaño, set tamaño. Le voy a poner aquí entonces 60 pulgadas. Y ya esto definitivamente no lo uso. Bien. Le seté ahora la marca, le seté el tipo, le seté el tamaño. Bien. Igual seguí utilizando el encender, subí el volumen, bajé el volumen. ¿Sí? Ahora, si quiero saber la marca, ya no puedo usar este objeto así. Para eso voy a tener que usar algo que se llama put get marca. Y él entonces me va a traer la marca allí. Aquí, get status. Aquí arriba. Y también get volumen. Y el volumen entonces me retorna información. Aquí básicamente es me va a dar los mismos mensajes, pero ahora está encapsulados todo lo que son mis atributos. ¿Sí? La única manera de acceder a mis atributos son por medio de mis métodos. Bien, entonces voy a ejecutarlo. Déjenme aquí solamente tratar de hacer un espacio aquí para que sea mejor.
Bien, ahí está. Entonces aquí dice marca Samsung, estatus apagado, volumen 4. ¿Sí? Y el estatus apagado porque yo mandé a apagarlo, digamos, con el evento. Digamos aquí, lo mandé a apagar. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta? Hasta acá. Por ahora se ve todo bien. Sí, fíjense que igual estoy grabando toda la sesión. Ustedes van a tener un taller que es muy parecido a lo que acabo de hacer. Sé que a la primera puede resultar un poco difícil, pero la idea es que ustedes pongan en práctica esto, porque esto es la programación orientada a objetos. Trabajar con set, trabajar con get, es la programación orientada a objetos. Poder modificar los atributos del objeto por medio de sus métodos es el origen de todo lo que es la programación orientada a objetos. Más adelante, cuando ustedes por lo menos quieran ir mucho más allá a hacer programaciones avanzadas, seguramente el set y el get le van a ahorrar mucho tiempo, porque inclusive cuando ya automáticamente algunas herramientas te van poniendo el set y el get de cada una de las funciones, y solamente con decirle que usted quieren entonces que utilicen la programación orientada a objetos, él le va poniendo el set y el get a todas las propiedades y son más transparentes. Si ustedes no conocieran por qué se pone el set y por qué se pone el get, le va a ser muy difícil entender una programación cuando se la hacen automáticamente. Dice, ¿para qué me puso tantas cosas? Entonces, ¿para qué le puso tantas cosas? Precisamente para esto. Le hizo una función para que ustedes le cargaran información y le hace una función para que ustedes extraigan la información. El set, ustedes lo setean y con el get, ustedes lo obtienen. ¿Sí? Eso es lo importante. Fíjense que aquí entonces la programación orientada a objetos puede ser un poquito compleja cuando tú haces la clase, que es el molde, pero ya después de ahí puedes entonces usarlas para muchas cosas. Fíjense que si yo hago acá y le pongo aquí un objeto que se llame objeto tele2, yo puedo usar todas las propiedades de ese objeto 2 para cargar entonces otro, ya es otro televisor, por decirlo así. Ya ahora digamos que este es un LG. Este es un LG. Y aquí solo le voy a poner tamaño. Vamos a poner que va a ser de OBJ2 de 55 pulgadas. Le voy a poner este. Bien, entonces este objeto ustedes también pueden, yo puedo colocarla aquí, que ahora me verifique, pero del objeto 2. Fíjate que fácilmente le puedo copiar aquí objeto 2. Entonces, ustedes en ejecución pueden hacer N cantidad de objetos, 1000 objetos, cada uno llevando sus propiedades aparte y ya todo con la misma programación. O sea, es básicamente más sencillo. Ustedes pueden tener varias televisores y cada uno con un tipo diferente, cada uno con un estatus diferente, cada uno con un volumen diferente. ¿Sí? Ejemplo, a este yo no lo encendí. Bueno, voy a encenderlo porque no tiene sentido que no lo encienda. Voy a encender al objeto 2. ¿Sí? Tele2 lo voy a encender. No le voy a subir el volumen. ¿Sí? Digamos a ver qué me da en get volumen. Creo que debería darme 0. Y en estatus debe ser encendido. Bien, entonces voy a correrlo. Bien, entonces aquí, marca Samsung, estatus apagado, volumen 4. Aquí tienen marca LG, estatus encendido, volumen 0. ¿Sí? Entonces, aquí están presentando dos objetos o los resultados de dos objetos separados, OBJ Tele y OBJ Tele 2. ¿Sí? Por eso cuando ustedes en una aplicación web, ustedes van y pueden consultar, tienen una pestaña, en esa pestaña están cargando información y abren otra pestaña y empiezan a cargar información. Todo eso se está moviendo con objetos. Y lo que hacen cuando crean otra pestaña es crear otro entorno con otro objeto. Y entonces él dice, ok, te creo otro objeto, copia del anterior y te voy a crear toda esta información y te voy a cargar. Y lo puedo hacer porque como ya tengo el objeto 1, lo clono al objeto 2 sin problema y sigo adelante. Y ya los llevo separados. En un momento eran uno solo, los cloné,
lo puse en 2 y ya entonces de ahí puedo seguir manejándolo como objetos separados. Esas son las facilidades que nos da la programación orientada a objetos. Bien, chicos, entonces hasta aquí va a ser la clase de hoy con todo lo que les he dado. Voy a hacer un paneo aquí al final para que se pueda ver todo lo que hice y ustedes ya cuando tengan el video lo puedan ir deteniendo en cada punto si tienen alguna pregunta. Bien, entonces lo voy a hacer, a ver, ponerlo bien lento para que vean. Siempre termina en clase, la clase termina con en clase. En el módulo, entonces, ¿qué hice en el módulo? En el módulo mandé un mensaje de bienvenida, declaré el objeto, cargué el objeto con las funciones set y después utilicé algún par de métodos que ya había utilizado y a pantalla le envié cómo estaban los métodos en ese momento, ¿sí? Y ahí entonces se lo coloco para que ustedes lo puedan dar seguimiento. No se le olvide cuando van a hacer un proyecto de consola este punto para que él se detenga y para que puedan ver lo que está presentando. Tienen que ponerle red key. Bien. Voy a pasar ahora entonces a la plataforma, aunque vamos a ver las actividades que tienen. ¿Sí? Las actividades que tienen para esta semana. Bien, tienen dos actividades. La actividad 1, que es una actividad individual. ¿Sí? Ahí entonces le doy lo que estuvimos viendo, qué temas se van a acaparar, la definición de los conceptos básicos, qué es una clase, las propiedades que tiene una clase, los objetivos de la unidad. Aquí tiene que haber un video. Voy a revisarlo porque no le aparece. Ahora yo se los ubico. Un video aclarativo. Bien. Cuando lean el PDF que les voy a subir o que ya tienen en su plataforma, esta videoconferencia ellos también se la subo, hacen un repaso. Entonces ustedes se van a la plataforma Socrative. Yo creo que ya la hemos usado anteriormente. Allí se van a la sección del Login Student, colocan este nombre de aula, ISAE Prop 5, y ahí va a estar habilitado el quiz número 1, ¿sí? Ahí van a tener unas de 10 a 12 preguntas que ustedes entonces van a contestar y se refiere precisamente a todo lo que vimos hoy, el tema de cuáles son las técnicas para la programación orientada a objeto, cuáles son los miembros de la programación orientada a objeto, cómo se define una clase, cómo crea un objeto, en qué se basa la programación orientada a objeto y algunos sintaxis de algunas sentencias que vimos hoy, ¿sí? Como los constructores y los set y los get que fuimos creando. Todas esas preguntas entonces se van a hacer, ustedes contestan, seleccionan la mejor respuesta y eso va a tener un peso para su nota final de 10%, ese cuestionario. Así que antes de hacerlo, lean un poquito todo los material que les estoy subiendo. Y tienen hasta el 14 de marzo, que si no me equivoco es el domingo, tienen hasta esa fecha límite para hacer este cuestionario en línea. ¿Sí? Esa es la actividad individual de esta semana. Y ahora les voy a mostrar entonces su actividad grupal. Grupos de 2 o 3 estudiantes y van a hacer entonces esta actividad que dice reúnase con su grupo de trabajo y siguiendo el ejemplo que se hizo en clase, escriba el siguiente, un programa utilizando el lenguaje Visual Basic Net. Solo un programa vamos a colocar en esta opción. Confeccione un programa en Visual Basic Net donde se cree la siguiente clase, la clase CLS Automóvil, así se debe llamar la clase, y con los siguientes miembros. Atributos, color, transmisión, tipo, estatus, velocidad. ¿Sí? Método, encender, frenar, acelerar, desacelerar. Aquí, bueno, voy a arreglarlo porque frenar y desacelerar, bueno, quizás sea lo mismo, ¿no? Frenar quizás lo dejen cero. Ahí ustedes lo pueden ver.
Frenar tendrá que poner velocidad en 0. Encender, bueno, colocar el estatus encendido. Frenar, también colocar el estatus en frenado o casi apagado. Acelerar va a aumentar lo que es la velocidad y desacelerar va a disminuir la velocidad. ¿Sí? Estos son entonces los atributos, los métodos. Se dan cuenta, es muy parecido a lo que yo hice. Yo lo hice con un televisor, ustedes lo van a hacer con una clase automóvil y va a ser entonces también un programa tipo consola y lo hacen tal cual yo lo fui haciendo, le van cargando con set, tienen que usar lo que es set y get, utilicen set para cargar la información de un color que quieran colocar al automóvil, transmisión, si es automático o manual, el tipo, que si es un sedán, un 4x4, una camioneta, un bus, y el estatus y la velocidad lo van a mantener o lo van a llevar con los métodos que tengan internamente. Acelerar va a cambiar la magnitud que tiene la velocidad, y frenar y encender van a cambiar el estatus, ¿sí? Así que velocidad y estatus no le coloquen función set, no lo hagan método set, solo hagan método get. Tal cual yo lo hice ahora. Entonces, la evaluación va a ser si tienen los atributos correctos, 50%, si usaron los métodos correctos, tal cual lo estoy pidiendo, 50%, ese trabajo tiene un porcentaje de 15% de su nota, y lo pueden hacer en grupo. Lo puede entregar uno o lo puede entregar todos. Solo tengan presente que en alguna carpeta o en el mismo código, en un comentario le ponen aquí integrantes y ponen los nombres de los integrantes. Lo que me van a enviar, por favor, va a ser una carpeta. Bien, tal cual. Voy a cargar o voy a guardar mi trabajo, digamos. Voy a poner guardar como. A ver, sí, guardar como o guardar todo. Aquí entonces estoy viendo dónde lo está guardando. Mire, la carpeta se llama práctica, tiene uno que se llama solución. Ustedes se van a ir más atrás. Aquí va a haber una carpeta que se llame igual que que donde está todos los archivos. Dentro de aquí hay todos los archivos que le arma esto, ¿verdad? Ustedes me van a comprimir esta carpeta práctica, la comprimen con un RAR o con zip, lo que sea, y lo que me van a enviar es entonces este archivo, solo este archivo, práctica, o como usted le pongan, taller 1, ¿sí? O taller grupal, ¿sí? Pero ese dentro tiene que tener todas las carpetas, todos los archivos que le arma el Visual Basic, ¿sí? Para poder yo entonces correrlo sin problema. Bien, entonces eso es lo que van a entregar en ¿sí? Tienen hasta el 16 de marzo, dígase el otro martes, si no me equivoco. O sea, el otro martes hasta medianoche pueden enviarme el archivo con el programa que le estoy pidiendo acá. ¿Alguna pregunta de esta actividad o de la actividad individual? Bien, si no hay preguntas, entonces todo queda claro. La primera actividad, el quiz, tienen que entregarla antes del domingo. Esta segunda actividad grupal, la pueden empezar a trabajar desde ahora y tienen que entregarla antes del próximo o a más tardar el martes a medianoche. Yo me estoy comunicando con Aristides. Si quieren, si tienen un grupo, me pueden agregar al grupo para cualquier consulta que tengan. Cualquier consulta me pueden escribir allí o me pueden escribir al WhatsApp. Okay, ya lo agrego. Sí, listo, perfecto. Entonces, también en la presentación tienen mi número y me pueden escribir individualmente también al WhatsApp cualquier pregunta. Chicos, entonces, si no hay más preguntas, voy a detener entonces la grabación. Y nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora. Entonces sería a las 7 de la noche el próximo miércoles para la siguiente clase. Vale. Que tengan buenas noches, señores. Hasta luego. Igual, hasta luego, buenas noches.